Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo el poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este cuarto domingo de Pascua y encontramos en el pasaje que hemos escuchado del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura, una parte del discurso de Pedro a los jefes y ancianos del pueblo judío. Y allí escuchamos una declaración que, como una voz que resuena desde los primeros días de la Iglesia, se extiende hasta nosotros. Dice Pedro: Sépalo con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien ustedes han crucificado. ¿Por qué responde Pedro con una afirmación cristológica ante un cuestionamiento sobre la autoridad que tienen los discípulos de enseñar y sanar en medio de la comunidad? Pareciera que este hombre, que la curación del hombre que mendigaba en la entrada del templo, que es posible leer al inicio del capítulo 3 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, nos sitúa en una coordenada distinta. El pueblo, sobre todo los jefes y ancianos del pueblo, siguen en la dinámica de la ley, de la legalidad, de la autoridad. Sin embargo, sin violentar eso, Dios sobrepasa la dimensión legal y nos sitúa en una dimensión salvífica. Por eso es posible entender que su respuesta apunta hacia otro lugar. ¿Qué bien es mayor? ¿El oro, la plata o la salvación? Por supuesto que la salvación, esa que se hace presente a través del apóstol que hoy, como entonces, nos dice: en nombre de Jesús, levántate y anda. Solo podemos levantarnos de la oscuridad, del pecado y de la muerte a través de Jesucristo. Y andar significa transitar el camino de la gracia, porque somos hijos de Dios. Hemos tomado parte por su amor, porque Él ha decidido incorporarnos, por pura misericordia suya, pero hemos tomado parte en su vida. Somos herederos de Dios, porque Él ha dado su vida a nosotros sin tener que hacerlo. Y así, reconocemos con mucha claridad en el Evangelio cómo Jesús es entonces el buen pastor, aquel que reconoce a sus ovejas, que reconoce a aquellos que le han sido entregados y que tiene un amor tan grande por ellos que es capaz de entregar su vida en rescate. La redención, no es toda la salvación. La redención es el rescate que hace Jesucristo de nosotros, el pago por la deuda del pecado. Pero la salvación implica un don todavía más grande. Implica resarcir ese mal para entrar en comunión con el otro y con Dios. Por eso
en Cristo hemos formado una familia, la familia de los hijos de Dios. Y por eso el apóstol San Juan nos invita a reconocer en esta carta que escribe, a reconocernos como parte de esta familia, porque nuestra vocación no termina. Nuestro llamado a formar parte de la familia de los hijos de Dios no se acaba con la muerte, sino que se extiende hacia vivir en su morada, donde lo veremos tal cual es. Tenemos confianza en estas promesas, porque Dios está con nosotros, porque Él, que sin tener ninguna obligación, nos ha llamado a estar cerca, a volver a su regazo, a ser rescatados por su amor y a reconocer que esa piedra que no fue reconocida por el pueblo judío es sin embargo el fundamento sobre el que se edifica la vida de la Iglesia y la vida de la gracia. Confiémosle a Él, que todo lo puede, que es eterno, que es bueno y en quien podemos confiar porque hemos depositado nuestra confianza, porque en Él nos hemos refugiado, porque es nuestra salvación y porque su mano ha alejado de nosotros la tristeza y la oscuridad. Pidámosle a Él que nos ayude a reconocerle como Señor y Salvador, a Él a quienes los judíos crucificaron. Que así sea.